Una parte de la historia colombiana, el conflicto armado. Soy Jenny Hurtado y me encuentro cursando octavo semestre de Comunicación Social. A continuación voy a realizar una breve exposición de 3 videos de 3 contextos colombianos que han marcado nuestra historia a nivel nacional e internacional, todos relacionados con la problemática del conflicto armado. El primero se trata de documental sobre falsos positivos realizado en el año 2009 por La Silla Vacía. Este documental trata sobre las ejecuciones o asesinatos realizados por la fuerza pública colombiana. El segundo documental se llama Insurgencia por la Paz, Diálogos de Paz, FARC-EP, el cual se realizó con base en testimonios de guerrilleros activos, los cuales están participando actualmente en los Diálogos de Paz de La Habana. Allí exponen las diferentes razones de su origen e ideales para continuar en la lucha armada, ahora en la búsqueda de la paz mediante el diálogo con el gobierno colombiano. Por último, hablaré sobre el documental El Baile Rojo. El Baile Rojo muestra tristemente la historia del fin forzado del partido político La Unión Patriótica, de cómo uno a uno de sus integrantes fueron silenciados mediante actos inhumanos. Las ejecuciones extrajudiciales o conocidas normalmente como falsos positivos consisten en asesinar o matar a personas vulnerables e inocentes, llevadas a otras regiones bajo engaños como el ubicar laboralmente para mejorar su situación económica, presentados posteriormente como combatientes de grupos armados al margen de la ley. Dichos asesinatos son realizados por la fuerza pública colombiana. Estas masacres fueron realizadas bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo el decreto 1400 de 2006, donde se establecían remuneraciones económicas y otro tipo de beneficios a los militares que entregaran los cuerpos de combatientes caídos en combate. Aquí se puede evidenciar cómo se hacía uso de la violencia como instrumento de regulación del gobierno, quebrantando todos los derechos humanos. Se evidencia cómo en un acto desesperado se descifra y se disfraza el hecho de que a la fecha ningún gobierno ha podido poner fin a los grupos armados. Ciudadanos vulnerables en condición de pobreza, campesinos, indígenas, afrodescendientes y hasta jóvenes discapacitados eran blanco de los militares. Estas personas fueron torturadas, aparecieron acribilladas a tiros y abandonadas en campos lejos de sus hogares. Todo realizado de manera sistemática y organizada solo con el fin de mostrar resultados ante el mundo, especialmente ante los Estados Unidos, y así seguir recibiendo dineros para el gran nombrado Plan Colombia. Actualmente los familiares de estas víctimas son amenazados y perseguidos con el fin de dejar de buscar la verdad, de obtener justicia y así ser silenciados. Afortunadamente, algunos de ellos se han unido y han logrado llevar su dolor y su petición a instancias internacionales como las Naciones Unidas y de dejar a un lado la impunidad. Otros se han unido alcanzando acciones políticas. En el marco de las mesas de diálogos realizadas en La Habana, Cuba, se realizaron varias entrevistas a guerrilleros activos de las FARC, quienes están como delegados de este grupo de negociaciones desde octubre de 2012 y así, según ellos, poner fin a 50 años de conflicto armado en el país. Este grupo armado nace el 27 de mayo de 1964 en Marquetalia con la idea de promover cambios que lleven a una política de gobierno democrática, igualitaria y participativa desde pensamientos marxistas, leninistas y bolivarianos. Seguidamente proponen en la mesa de negociación 6 puntos publicados en el documento Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, según el cual se solucionarán las causas originales del conflicto que llevarán a la tan anhelada paz. En resumen, las FARC pretenden inicialmente lograr una distribución y uso equitativo de las tierras, mejorando el desarrollo agrario, social y económico del país. Como segundo, demandan la participación de nuevos movimientos políticos. Tercero, un cese al fuego bilateral reincorporando a sus miembros a la vida civil con garantías de igualdad. Cuarto, una solución al narcotráfico, su producción y comercialización. Como quinto punto, solicitan reparar a las víctimas sobrevivientes diciendo la verdad, reconociendo sus errores y por último, implementar, verificar y refrendar la firma del acuerdo final.
En este video, las FARC muestran cómo la lucha armada también es dura para ellos y para sus familias. Reiteran que son un grupo político capacitado y exaltan la importancia de la mujer en sus filas con un trato igualitario. En lo que se refiere a su financiamiento, persisten en hablar de impuestos para continuar con la revolución. Mencionan que estos dineros provienen de empresarios o terratenientes y ganaderos de cada región, el cual no es voluntario. Expresan abiertamente que el que no pague este impuesto se expondrá a las medidas necesarias para obtener dicho pago. En conclusión, las FARC ratifican en este documental que luchan por alcanzar un país donde todos vivan bajo las mismas condiciones, en paz y sin atropellos por parte de los gobernantes. Sin embargo, no son conscientes que las víctimas reales de sus acciones son esos campesinos inocentes, los ciudadanos del común, trabajadores, niños enlistados, alejados de sus familias, ancianos, etc. El baile rojo es el plan ejecutado por el Estado para dar fin al partido político La Unión Patriótica, actuando bajo una política supuestamente democrática, pero en forma de dictadura. Deciden asesinar de manera sistemática uno a uno de sus integrantes a nivel nacional. La UP surge en el año 85 en medio de los diálogos de paz iniciados bajo la presidencia de Belisario Betancur. Miembros de las FARC deciden pertenecer a este partido pluralista con la esperanza de acabar con los atropellos del Estado y conseguir el bienestar común de todos los ciudadanos sin el uso de las armas y solo por medio del diálogo. Repentinamente, este mismo año empiezan los asesinatos de los campesinos que hospedaron a los delegados de las FARC asistentes a dicho evento. Sin embargo, en el año 86 el partido logró tal fuerza que se nombran mediante la Acción Popular 9 congresistas, 3 suplentes, 12 diputados, 14 alcaldes y 350 concejales a nivel nacional, y aquí se desata el caos. Ante tales hechos, la UP denuncia a nivel nacional e internacional que el gobierno colombiano, bajo el llamado Plan Baile Rojo, está asesinando sistemáticamente a sus miembros. Ante el evidente silencio del gobierno para dar con los culpables de estas matanzas, varios de sus integrantes vuelven a la lucha armada, ratificando que no pueden confiar en las intenciones de cambio y de paz de dicho gobierno. Públicamente, y con la intención de deshonrar a los miembros de este partido, integrantes del ejército colombiano denuncian que estos son los guerrilleros y por ende tienen el derecho a perseguirlos, a amenazar a sus familias y finalmente a asesinarlos. Como otro acto desesperado, asesinan a 2 candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro, todo por su intención de transformar la política vigente dictadora a una política participativa civil para llegar a una reconciliación con igualdad, sin la ejecución de operativos militares y menos contra la población civil. Consecuentemente, varios dirigentes de este partido salen del exilio debido a las frecuentes amenazas de las fuerzas militares. Frente al silencio del Estado colombiano, las víctimas sobrevivientes y las familias de los asesinados exponen sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las pruebas recolectadas, y allí, finalmente, ante esta instancia, se admite que el gobierno colombiano es responsable de estos crímenes de Estado. Las víctimas son la población vulnerable como los campesinos, los líderes sociales, los afrodescendientes, indígenas, jóvenes inocentes, activistas, mujeres, ancianos y niños. Los victimarios en estos 3 casos son claramente las fuerzas militares, los gobernantes y los grupos al margen de la ley, en este caso específico las FARC. Se entiende como violencia el abuso de poder mediante la fuerza contra la población en estado de vulnerabilidad. Se presentan en estos 3 casos los siguientes tipos de violencia: la violencia psicológica y emocional, violencia física, la violencia patrimonial, que consiste a la sustracción de bienes y valores, también de los recursos económicos de ciertas personas para satisfacer las necesidades y los requerimientos de los grupos armados.
También se presenta violencia sexual. Esta problemática nos afecta claramente en el proceso de globalización y por ende en nuestra economía. La pobreza que se vive en Colombia es en gran parte debido al conflicto armado. Los desplazamientos de campesinos y otras poblaciones no han facilitado el desarrollo económico ni social a nivel nacional. De la misma manera, la problemática del narcotráfico y el cultivo de ilícitos genera el desaprovechamiento de las tierras para fines lucrativos, dificultando el desarrollo y el avance de la economía. Consecuentemente, se desencadenan problemas paralelos como el desempleo. De la misma manera, la falta de oportunidades para el acceso a la educación hace su contribución en la caída de nuestra economía. Mientras no se logren acuerdos entre el Estado y los grupos al margen de la ley, difícilmente se alcanzará el desarrollo económico del país, limitando ingresar a los mercados internacionales los productos existentes y otro tipo de innovaciones, lo cual seguirá afectando nuestra imagen a una escala global.